Hola, buen día. Nosotras somos el equipo número 2, el cual está integrado por Livni Jared Bartolón Fajardo, Cristina Daney Martínez Argueta, Jessica Nayeli Moreno Silvano y su servidora Carmen Isabel González Arriaga. En el presente video se hablan sobre algunos de los factores que intervienen o se pueden apreciar en la caída de un paracaidista, comparando así la parte teórica sobre temas como diagrama de cuerpo libre, fórmulas de caída libre, vectores y suma de fuerzas, con la práctica realizada anteriormente sobre el muñeco paracaidista, y esto se hace con la finalidad de comprender mejor los temas y para adquirir una mejor comprensión del modelo obtenido. Como primer punto se habla sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Bueno, pues el diagrama de cuerpo libre, abreviado o en sus siglas DCL, es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto. ¿Y cómo lo podemos hallar? Bueno, pues para hallar el DCL se aísla el objeto de todo el sistema y se grafican las fuerzas que actúan sobre él. Y para ello pues es necesario elegir un sistema de referencia. Comúnmente se utiliza el eje X y el eje Y. En resumen, el diagrama de cuerpo libre es la gráfica de un cuerpo donde se muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre él. A continuación se presenta un ejemplo de un auto que va en una pendiente. Si se realiza el diagrama de cuerpo libre, se ubican las fuerzas que actúan sobre el auto, las cuales son peso, que es la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre el cuerpo, la fuerza normal, que es la fuerza de reacción del piso que ejerce hacia el auto, y la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento. Visualizando esto en la práctica realizada del paracaidista, podemos obtener también el diagrama de cuerpo libre de ambos videos. Recordemos que se hicieron dos videos distintos, en el cual en uno se lanzaba simplemente el muñeco y en el otro ya iba acompañado del paracaídas. En el caso del muñeco lanzado sin paracaídas, el diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente manera. La fuerza que actúa sobre él es únicamente el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto, conocida como fuerza de gravedad, el cual equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la fuerza que atrae al objeto para que tienda a caer hacia abajo. En el caso del muñeco con paracaídas, el diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente manera. Las fuerzas que actúan sobre él son dos, el cual es el peso, conocida como la fuerza de gravedad que se ha mencionado anteriormente, y la fuerza de rozamiento, el cual es esta fuerza que el aire ejerce y permite al muñeco ir frenando su velocidad. Como pudimos observar, las fuerzas que interactúan sobre un objeto son representadas mediante flechas, las cuales estas son elementos matemáticos denominados vectores. Hola, ¿qué tal? A continuación hablaremos acerca de los vectores, en el cual usaremos las siguientes gráficas. Iniciamos con una breve definición en la cual nos dice que es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Es representado por una flecha. Un vector posee las siguientes características: módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. Dirección es la inclinación que posee un vector con respecto a un eje horizontal imaginario en el cual forma un ángulo. Sentido se refiere a la orientación de vector indicando por la cabeza de la flecha. En este caso se presentan los siguientes ejemplos de vectores. En la imagen que se muestra pertenece al vector fijo, debido a que expresa un punto de origen, además de un extremo, determinado en un punto fijo. Hola, soy Limni y yo hablaré sobre las fuerzas. Bueno, la sumatoria de fuerzas es la suma resultante que representa el efecto combinado de todas las fuerzas.
tienen diferentes direcciones, se sustituyen por sus proyecciones en los ejes. Luego en cada eje se suman los componentes del mismo sentido y se restan las del sentido opuesto. En este experimento se utilizan dos fuerzas. Bueno, usamos un muñequito, vamos a poner el ejemplo de nuestra mini para el experimento. Está. Es el objeto que utilizamos. Ejerce una fuerza hacia abajo que es la de su peso. Ejerce una fuerza hacia abajo que es la de peso. Es la del peso, que viene siendo su masa por gravedad. Pero también existe otra fuerza, que es la resistencia del aire, que al momento que el objeto va hacia abajo, esta hace como de cierta manera que frene, porque va en contra, va hacia arriba. Sería resistencia, la resistencia. Estas dos fuerzas son las que se ven en este experimento. Entonces, si queremos saber la fuerza resultante, es fuerza sumatoria de fuerzas igual a su peso, y como lo mencionaba al principio, su definición es: si está en el sentido opuesto hacia donde va el objeto, sería negativo, entonces es menos R. Entonces, y es lo mismo que sumatoria de fuerzas igual a masa por gravedad menos resistencia del aire. Estas son las fuerzas que se ven en el experimento del paracaidista, ya que la resistencia pues del aire tiene que ver. Si estuviéramos en una cámara de vacío, pues ahí si aventamos un objeto no hay resistencia del aire. Hay un video muy bueno, vamos a poner el link, donde muestran en la NASA, donde tiran una bola de boliche y una pluma, y las dos caen al mismo instante al suelo, debido a que no hay una resistencia del aire. Eso sería todo en cuanto a las fuerzas. Hola, mi nombre es Dianey y a continuación les explicaré sobre caída libre, porque en el experimento realizado al dejar caer un muñeco es un claro ejemplo de este tema. El movimiento de los cuerpos en caída libre por la acción de su propio peso es una forma de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La distancia recorrida, d, se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa con la letra h. En el vacío, el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuál sea su peso y forma. La presencia del aire en ese movimiento de caída y la aceleración pasa a depender entonces de la forma. La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como la aceleración de la gravedad, se representa con la letra G y toma un valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Algunos usan el valor de 9.8 o simplemente lo redondea al valor de 10 para tener una cantidad exacta. Si el movimiento considerado es en descenso o de caída, el valor de G resulta positivo, como corresponde a una auténtica aceleración. Si por el contrario es de ascenso de vertical, el valor
de g se considera negativo, o sea, si va hacia arriba, el valor de g es negativo, pero si va en caída o hacia abajo, el valor de g de la gravedad sería positivo. Pues se trata en... Iniciemos con caída libre. Es importante recordar que el valor de la gravedad para la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ya que es una aceleración. Para resolver problemas con movimiento de caída libre, utilizamos las siguientes fórmulas, las cuales son: velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado a la velocidad inicial al cuadrado más 2 de la gravedad por la altura. Y la altura la podemos calcular con la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Algunos datos o consejos para resolver los problemas de caída libre son que debes de recordar que cuando se informa que un objeto se deja caer, la velocidad inicial siempre será igual a 0. Por tanto, se puede eliminar algunos datos innecesarios y las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. La velocidad final sería solamente la gravedad por el tiempo. El tiempo sería igual a la velocidad final sobre la gravedad. Y la velocidad final al cuadrado sería igual a 2 por la gravedad por la altura. La altura la podemos calcular con 1/2 multiplicado por la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora es importante realizar un pequeño ejercicio para que podamos ejercitarnos. El enunciado dice: se deja caer un objeto desde la losa de una casa cuya altura es de 3 metros. Nos pide calcular A, el tiempo que demora en caer, B, la velocidad con que llega al suelo. Es importante que primero notemos cuáles son los datos que nos menciona. En este caso, los datos serían la gravedad, la altura, que son 3 metros, la velocidad inicial, como dijimos, es igual a 0, y calcularíamos el tiempo y la velocidad final. Primero calculemos el tiempo. La fórmula para calcularlo es la altura igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Para calcular el tiempo necesitamos despejar la fórmula, la cual nos quedaría de la siguiente manera: tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 por altura sobre la gravedad. Ahora sí podemos sustituir nuestros datos en la fórmula, la cual nos quedaría: tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura, que es 3 metros, sobre los 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que representa la gravedad. Multiplicando nos quedaría 6 metros sobre los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora nos quedaría el tiempo igual a la raíz cuadrada, que son 58.86 segundos al cuadrado. Los metros los eliminamos acá arriba, porque hicimos una división. Y al final nos quedaría el tiempo igual a 7.66 segundos, ya que eliminamos el cuadrado de los segundos porque hay una raíz cuadrada. Ahora tenemos que calcular la velocidad final, o sea, con la velocidad con la que llegó el objeto al suelo. La fórmula que utilizamos es la velocidad final
igual a la gravedad por el tiempo, una fórmula muy sencilla. Para ello hay que sustituir los datos. Velocidad final igual a 9.81 metros sobre segundos por los 7.66 segundos que nos dieron anteriormente. El resultado de esta multiplicación es de 75.3 metros, por tanto, este es nuestro... Bueno, en conclusión, a través de los resultados obtenidos en la gráfica se puede apreciar que al dejar caer el muñeco, la aceleración aumenta respecto al tiempo, lo cual se debe a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra para atraer los objetos hacia ella. Pero ¿qué pasa con el muñeco que lleva el paracaídas? En este podemos ver que la gráfica cambia debido a que produce una línea con variación, ya que hay una desaceleración que se genera por la fricción producida entre el paracaídas y el aire, provocando así más tiempo para que el objeto caiga al suelo. En esta práctica se aplican los conocimientos adquiridos en la asignatura de modelos matemáticos, debido a que utilizamos fórmulas que representan la relación entre distintas variables. Es importante recalcar que a través de los modelos matemáticos llevamos la realidad a ecuaciones, lo que nos permite saber con exactitud diversas situaciones de la vida real, como en este caso la caída libre. Esto ha sido todo por el equipo número 2. Esperamos que la información brindada sea de forma clara y concisa. Muchas gracias.